Bueno, recién estábamos conversando con el economista Kachanowski sobre las cuestiones económicas, pero también sobre la política y cómo se pueden generar cambios o no con el nuevo Congreso. Es clave, créanme que es clave. Esta noche vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la legalidad de los proyectos, con esto de lograr leyes o no, con gobernar por decreto y algunos aspectos más, porque la verdad es que en materia judicial y jurídica hoy hay novedades y hay polémica. El abogado constitucionalista, el doctor Félix Lonigro, está con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a ustedes. Mucho para mirar. ¿Se puede gobernar por decreto, como dijo la canciller Diana Mondino, si el Congreso no da los votos? Vamos a hacer una aclaración previa. El Congreso sanciona leyes, los jueces sentencias, el presidente dicta decretos. Eso de gobernar por decreto está mal. En realidad lo que quiere decir es, lo que está mal es que el presidente ejerce atribuciones del Congreso. Y cuando el presidente ejerce atribuciones del Congreso, apela a estos decretos de necesidad y urgencia. De hecho, son los que la gente conoce. A la gente, ¿cuáles son los decretos que existen de necesidad y urgencia? Te dicen que son los feos, son los yuyos institucionales, porque son decretos que el presidente usa para hacer cosas que no tienen que hacer según la Constitución. Entonces, Mondino dijo, bueno, si el Congreso no nos aprueba las leyes que mandamos, vamos a hacer nosotros lo que le corresponde hacer al Congreso. Es decir, vamos a apelar a los decretos de necesidad y urgencia. ¿Correcto o no? Bueno, es un espanto eso. O sea, es un espanto desde la óptica del sistema republicano, cuya característica es la división de poderes, cada uno a lo suyo. Porque ¿para qué existe la división de poderes? Para que no haya un autócrata, para que no haya dictadura, para que no haya autocracia, alguien que hace todo. Entonces, la forma de controlar ese poder omnívodo que otrora tenía un rey, por ejemplo, sí, o un dictador, bueno, órganos que dividan sus potestades. Si el presidente quiere hacer algo que no puede porque le corresponde al Congreso, pero el Congreso, por la composición que tiene de mayorías y minorías, no le sanciona esa ley, y el presidente entonces dice, ah, bueno, ok, entonces lo hago yo, cerremos el Congreso. Directamente, ¿para qué vamos a perder tiempo? Doctor, no dé ideas, por favor. Bueno, o sea, esto es algo que obviamente solo puede hacer un dictador. Lo que pasa, Silvina, es que nuestra Constitución, desde el año 94, yo hasta acá te planteé el espanto institucional. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que el constituyente en 1994 le haya permitido al presidente ejercer atribuciones del Congreso a través de los DNU? Claro. Esto es escandaloso. Bueno, los que cubrimos mucho el Congreso y además seguimos de cerca todos los vaivenes de la política, sabemos que lo que hay que hacer es tener algún grado de flexibilidad y mostrar capacidad de diálogo político para lograr algún tipo de consenso. Hay distintas formas para lograrlo, esto también es cierto, no es nada más hablar, ¿verdad? No. Pero me parece que habría que mirar un poco más esta alternativa, el rol del ministro del Interior, Guillermo Francos, y sobre todo una cuestión también, la legalidad de las normas que se envían al Congreso, el contenido de esas normas, ¿verdad? Mira, hay dos formas de incurrir en una inconstitucionalidad. Haciendo el presidente por decreto lo que le corresponde al Congreso, sin respetar, en este caso, los requisitos que la Constitución plantea para que el presidente pueda hacerlo, que haya circunstancias excepcionales, que todos los ministros firmen, que no sean temas penales, que no sean temas tributarios, ni electorales, ni de los partidos políticos, y que el Congreso apruebe ese decreto. Pero otra forma de incurrir en una inconstitucionalidad es que el Congreso sancione una ley de un tema que le corresponde y que viole la Constitución por algún motivo. Sí. Lo primero que estamos pensando es, el presidente de la Nación va a enviar una ley o varias, o una megaley, o no sabemos qué va a mandar. Hay un megaproyecto, un proyecto ómnibus en estudio. Perfecto. Envía al Congreso ese proyecto, se discute. Lo que no se puede hacer es, sale del Congreso sin aprobar, lo hace el presidente por DNU. Claro, eso queda claro. Eso queda claro. Ahora, después habrá que ver si todas esas cosas que el Congreso eventualmente sanciona tienen algún vicio de inconstitucionalidad. Bueno, esa es otra cosa.
Bueno, vamos a la trama de toda esta cuestión también. Hoy hubo una designación que generó mucha polémica, que es la del doctor Rodolfo Barra, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los primeros años de la década del 90, que luego fue ministro de Justicia del expresidente Carlos Saúl Menem. En el medio, un recuerdo de su pasado, de su militancia en el grupo Tacuara, que se ha dicho que tiene actitudes filonazis, un supuesto arrepentimiento y ahora la vuelta. Pero Barra, más allá de la polémica, es un hombre que sabe mucho de la cuestión contencioso-administrativa. Sí. ¿Pensás que esta designación, aunque es polémica, tiene que ver con cubrir esos baches? Mira, no lo podemos saber esto. Barra ha sido designado al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación, que no es otra cosa que el jefe de los abogados del Estado. Es decir, los abogados que defienden al Estado, por ejemplo, en los organismos, ante los organismos internacionales, en los estrados judiciales en el exterior, por ejemplo. Barra ha sido un funcionario de Menem muy importante. Fue el abogado de Infran, por ejemplo. Uno dice, fue el abogado de Infran. Bueno, o sea, yo no voy a criticar a un abogado porque defiende a alguien. Los abogados estamos para eso. Ahora, llaman la atención ciertas cosas. Por un lado, Milei siempre ha ponderado al gobierno de Menem, y Barra era una herramienta muy importante en el gobierno de Menem, en ese contacto con la Corte, aquel que negoció de alguna manera con la Corte el famoso per saltum, que no existía cuando quiso privatizar los aeropuertos, y una sentencia de primera instancia le dijo no, con una medida cautelar. Ayudó a construir la mayoría automática. Ayudó a construir la mayoría automática, cosas que a mí no me gustan. Barra tuvo en su momento el criterio de que los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional se habían metido adentro de la Constitución. Bueno, esto es un tema muy jurídico. A mí esa posición no me gustó nunca. ¿Vendrá para esto? ¿Cómo? ¿Vendrá ahora para lograr que las reformas avancen? Viene como... Bueno, eso sería problemático. Es decir, si lo que viene a hacer Barra es hacer un nexo con la Corte para lograr que la Corte sea amigable, estamos en un defecto serio. Porque esta Corte en particular se ha demostrado independiente, hasta ahora, del poder político. Tiene una vacante que cubrir. Empezaría a sospechar lo que me decís si envían un proyecto de ley para aumentar la cantidad de miembros. Yo digo, ¿la Corte debería tener algún par de miembros más? Tal vez sí. 7, 9, tal vez sí. Hoy deberían ser 5, sí. Hoy son 5, lo que pasa es que hay una vacante sin cubrir. 4, claro. Es decir, pero esa vacante se cubre, no se necesita una ley para eso. Lo problemático sería si enseguida, en los primeros meses, vemos un proyecto de ley para aumentar la cantidad de miembros, entonces miro a Barra, miro el proyecto y digo, estamos repitiendo la experiencia de la mayoría automática. Bueno, eso está por verse. Ojalá no sea así. ¿Pensás que puede ser Rodolfo Barra el padre de la nueva reforma del Estado, como alguna vez Roberto Dromi fue el padre de las privatizaciones en la década del 90? No, me parece que desde la Procuración del Tesoro no está para eso. Bueno, pero podés trabajar antes, doctor. Ah, bueno, sí, puede ser. Yo no sé si él está metido en ese tema, sinceramente. Creo que en esa cuestión... no, por lo menos yo no lo sé, sinceramente no lo sé, porque no estoy al tanto de los pormenores en los equipos de Milei. Bien. No te podría contestar. Estoy pensando en una cuestión que tiene el contencioso administrativo, en el cual cuando, por ejemplo, suben tarifas, se presenta una cautelar y normalmente los jueces en esa primera instancia suelen aceptar la cautelar y, por ejemplo, aumentos de tarifas se frenan hasta que se produce un fallo de fondo. ¿Crees que puede estar trabajando en esta línea, en esta conversación de sugerir que se agilice el tratamiento, que haya un criterio sobre cómo tratar estos casos en la justicia? Tal vez sí, tal vez se esté haciendo esto, tal vez se esté tratando de armar la defensa judicial frente a una probable avalancha de juicios que se puedan venir. No lo sabemos, y sobre todo si estas cosas se hacen por DNU. Pero es probable que a lo mejor en su momento Menem
sin decirlo, porque Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, en su momento Menem pergeñó esa estrategia. Sí. Y la pergeñó, la tenía pergeñada desde antes. Luego se advirtió que le dio resultado. A mí me parece que está bien que empiecen a pensar en una posible defensa. Lo que no está bien es querer cooptar a los jueces para lograr que esas defensas luego sean beneficiosas. Doctor, en las últimas horas trascendió que en La Libertad Avanza estaban trabajando en un proyecto para eliminar las elecciones de medio término. Ahora, eso es inconstitucional, necesitan una reforma constitucional. Y no es la primera vez que de La Libertad Avanza hay declaraciones o proyectos que son abiertamente anticonstitucionales. Me acuerdo Mondino cuando habló de los deseos de la autodeterminación de los isleños en Malvinas. ¿Te preocupa que haya dirigentes importantes, líderes de La Libertad Avanza que desconozcan la Constitución? Me preocupa que haya gobernantes que desconozcan la Constitución, me preocupa que haya gente que desconozca la Constitución mínimamente. Esa reforma que te decía de eliminar las elecciones de medio término no se pueden hacer sin reforma constitucional. Pero, a ver, alumno de primer año de abogacía, le pregunto esto y me dice que no hace falta reformar la Constitución. Es primer pregunta sin chance de segunda, 0 absoluto a marzo. Lo va a bochar, doctor. Lo va a bochar. Pero ni hablar, se ríe Silvia. Pero es que es una pregunta muy básica. No es que tu pregunta es básica, pero has escuchado gente decir esto y la verdad es que yo me río porque quien dice esto tiene dos posibilidades. O no conoce la Constitución, que es la que establece que tanto las cámaras de diputados como la de senadores se renuevan cada 2 años, la de diputados por mitades y la de senadores por tercios, o no conocen la Constitución, cosa que es grave, o la conocen, que seguramente es esto, y pretenden lograr modificarla por fuera del procedimiento de reforma que está prevista en la misma Constitución. ¿Y no es preocupante que la ambición reformista del nuevo gobierno exceda los límites de la Constitución? Siempre es preocupante eso. Siempre es preocupante eso. Yo siempre, hace muchos años, soy docente hace 40 años en las redes sociales, soy muy activo en esto de que es necesario enamorarse de la ley superior. No hay que enamorarse de los gobernantes. Los pueblos cultos no se enamoran de sus líderes. Yo he advertido, todos lo hemos advertido, que durante 20 años se ha generado una especie de fanatismo y de amor profundo respecto de los gobernantes. Sí. Ahora espero que los prosélitos de Milei no estén generando este nuevo fanatismo. Bien. Porque a mí, hasta ahora hay cosas que de Milei me gustan y yo apoyo. Yo no lo voté en primera vuelta, sí en la segunda, y yo algunas ideas las estoy apoyando. Ahora, cuando escuché ayer a Mondino dije no. Claro. ¿Esto así? No. Bueno, por eso poníamos la lupa en las cuestiones de las habilidades del doctor Rodolfo Barro en la década del 90, su conocimiento de lo contencioso administrativo y su capacidad de dialogar con el Poder Judicial. Una última muy cortita porque me tengo que ir. La administración del conflicto social. En el mundo de las empresas hay mucha preocupación porque los cambios económicos sean resistidos en la calle y que haya represión en la calle. Hoy asumió Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Dijo, el que las hace las paga. Pero también Sabina Frederick, que ocupó el mismo cargo, ministra de Seguridad, dijo, van a usar a las fuerzas de seguridad para hacer el trabajo sucio, reprimir el ajuste. Sabina Frederick no merece respuesta. Pero la administración del conflicto sí. No, bueno, pero Silvina Frederick, lo que diga es absolutamente irrelevante. Absolutamente, es patético. El que las hace las paga. Creo que Patricia Bullrich se ha referido... hablando del conflicto social, eso, pero creo que ella se ha referido a la inseguridad. Ahora, el conflicto social es muy sencillo. El derecho de protestar y de reclamar existe. Ahora, si en ejercicio del derecho a reclamar comete un delito como es cortar una calle, tiene que intervenir la fuerza pública. Ahora, ¿cómo? ¿A los palos? No, tiene que intervenir la fuerza pública liberando las calles y permitiendo que los demás ejerzamos nuestros derechos. Eso tiene que ser así en cualquier país civilizado. Eso no quiere decir que vayamos a andar a los palos por todos lados. Hay que tratar de lograr eso sin reprimir. ¿Es difícil? Y por supuesto que es difícil, pero quien corte una calle tiene que saber que está cometiendo un delito y que probablemente tenga que pagar por eso. Muy bien, es el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, hablando de estos cambios que se vienen en el Estado, en los conflictos sociales y con muchas cosas para mirar en el Poder Judicial.
Cuando volvamos a la pausa, vamos a seguir contándote qué va a pasar con el pronóstico. Ya estamos entrando en el fin de semana. Este tema y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30.